Pues bueno, pues muchas gracias por estar. Les voy a platicar acerca de inteligencia artificial, pero para la ingeniería petrolera. Sí, ya vi. Sí, está prendido. Sí, ahí está. Pues el objetivo de esta plática es adentrar en los principios y herramientas básicas de la inteligencia artificial y su aplicación a la industria petrolera. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Y otro comentario, también lo vamos a vincular para la industria petrolera porque parte de esto que les voy a enseñar es parte de la introducción del primer curso de algoritmos de inteligencia artificial, pero para la ingeniería petrolera a nivel posgrado. Y quedamos para la maestría y doctorado también de exploración y explotación de recursos naturales. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Es la subdisciplina del campo de la informática que busca la creación de máquinas que puedan imitar comportamientos inteligentes. Además, esta subdisciplina también está dividida en ramas, como cuál es la robótica, el reconocimiento de patrones, lenguaje, visión artificial. Otra de las ramas en las que se divide es el aprendizaje automático, famoso machine learning, ¿no? Que busca dotar a las máquinas con la habilidad de aprender si son explícitamente programadas. Y esto se subraya porque es muy importante lo de sin ser explícitamente programadas. Alguien que haya llevado algún curso de simulación o programación, cuando ven simulación, por ejemplo, se resuelven las ecuaciones diferenciales y se programa explícitamente la solución de las ecuaciones diferenciales. En este caso, este tipo de algoritmos no son explícitamente programados para, por ejemplo, resolver las ecuaciones diferenciales. Bueno, y existen varios enfoques que podemos darle a este tipo de aprendizaje automático. Está el enfoque de supervisado, no supervisado y reforzado. Entre los modelos que podemos encontrar, pues están los árboles de decisión, modelos de regresión, modelos de clasificación, técnicas de caracterización, etc. Otros términos aquí que les agrego y que son famosos ahorita, que es el famoso deep learning, que en realidad son redes neuronales con multicapa y con muchas capas, ¿no? Eso, entre más capas, a eso se le llama aprendizaje profundo, ¿no? Y otro término que a lo mejor también han escuchado, que es el Big Data, que en realidad viene siendo solamente el manejo de grandes volúmenes de datos. Ahí está. ¿Cuál es el propósito que tienen este tipo de algoritmos? El propósito que buscan, pues, es la imitación de actividades del ser humano o actividades biológicas. Por ejemplo, en el caso de la imitación de actividades del ser humano, buscan imitar la comunicación fluida, tanto verbal como escrita. Todo el mundo conoce del chat GPT, ¿no? Chatbots de charla, ¿no? Tratan de imitar esos diálogos que se pueden tener entre personas. También tratan de imitar la toma de decisiones utilizando información, experiencia o información del entorno. También tratan de imitar el aprendizaje. Nosotros cómo aprendemos, el manejo de aprendizaje por experiencia y error, ¿no? Y también tratan de imitar cómo se almacena esta información, el efecto de memoria, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tratan de imitar. Hay tres enfoques en este tipo de algoritmos. Se los mencioné
anteriormente, es el aprendizaje de tipo supervisado, que es en el que se entrena utilizando un conjunto de datos etiquetados, donde a cada dato de entrada le corresponde un dato de salida y que está etiquetado de forma que se corresponden entre sí de manera unívoca. Entonces, el objetivo es que los algoritmos de Machine Learning aprendan de las entradas y puedan dar como salida pues, el dato de salida etiquetado, que sería un dato de tipo maestro. Un ejemplo de aplicación de eso es, por ejemplo, predecir el precio del barril del petróleo en base a registros históricos y etiquetados por fecha y características adicionales como eventos políticos, datos económicos, etc. Otro de los enfoques es el enfoque de tipo no supervisado. En este caso, el modelo se entrena con un conjunto de datos que no está etiquetado y que además solamente tenemos sets de datos de entrada. ¿Ok? El objetivo principal de este tipo de algoritmos es descubrir patrones, estructuras o relaciones intrínsecas solo con datos de entrada. Un ejemplo de ello sería el clustering. Y vamos a ver más adelante una aplicación en la industria que es muy famosa y ya algo antigua, que es, por ejemplo, asociar litologías de acuerdo a sus registros, sí, a los valores que tengan en los registros geofísicos. Bueno, el tercer enfoque es el del aprendizaje reforzado, que básicamente es aprender por prueba y error. Esta es la prueba y el error. Un agente interactúa con un entorno y toma decisiones secuenciales para maximizar una recompensa acumulativa a lo largo del tiempo. Pues eso, es recompensas, prueba y error. Si hace bien la tarea, pues le doy premio. Si hace mal la tarea, pues lo castigo, ¿no? Un ejemplo de esto, pues se utiliza mucho en la robótica, en juegos, en la toma de decisiones secuenciales, por ejemplo, los automóviles, estos que aprenden, que están aprendiendo a manejar, utilizan algoritmos de tipo reforzado. Bueno, ¿y qué se puede hacer con este tipo de algoritmos? Pues se pueden hacer un montón de cosas. Entre ellas, las puedo dividir entre 6 cosas. El reconocimiento de patrones, la clasificación, la toma de decisión automatizada, la predicción, la optimización y la regresión. Y aquí pongo esta imagen que está bonita, que dice que los algoritmos de Machine Learning funcionan como una farmacia, donde si yo tengo un problema, puedo ir a buscar una solución posible que esté dentro de esta farmacia, ¿no? Tengo un problema, busco una posible solución. Bueno, y puede ser que me pregunten, bueno, ¿y eso qué entra? ¿Dónde entra en lo que hago dentro de la industria petrolera? Bueno, es de interés porque nosotros actualmente estamos atravesando la 4ª revolución industrial. Acuérdense que cada vez que históricamente ha habido una revolución industrial, ha habido una revolución también en los tipos de empleos que nos ofrece la industria. Entonces, la primera revolución industrial fue la que tuvo que ver con la máquina de vapor, la segunda fue la que tuvo que ver con el transporte, o sea, fue el reemplazo se abrieron comunicaciones de vía férrea, el cambio del automóvil por los caballos. La tercera revolución industrial fue la que tuvo que ver con la electrónica y con la computación, y actualmente está basada la 4ª revolución industrial en 4 pilares importantes y 3 de ellos nos impactan directamente a la industria petrolera. La primera es robótica, inteligencia artificial, nanotecnología y biotecnología. Y de esas 4, la única en donde quizás no hay participación de la industria petrolera es biotecnología, pero que hasta con eso, quién sabe, ¿no? Puede haber impacto, ¿no? Entonces, así que nos está impactando actualmente, ¿por qué? Porque los tipos de empleos que vamos a tener, o la oferta de tipos de empleos que vamos a tener a un futuro, van a ser empleos que van a considerar
que las personas que apliquen para esos empleos tengan ciertas características y tengan ciertas aptitudes y habilidades dentro de su formación. Bueno, y de eso ya se han dado cuenta en la industria ya desde hace como unos 5 años, 6 años, ya se han empezado a ver charlas de paneles donde discuten la parte de digitalización en la industria y qué efectos va a tener en la industria petrolera. Aquí en particular les ponía un panel cuando fue el 20 aniversario de la SPE en México, platicaron compañías acerca de la digitalización en la industria petrolera. Y bueno, aquí una frase que dijo uno de los principales autores, padre quizás de la parte de inteligencia artificial en la ingeniería petrolera, que mencionaba que en la ingeniería petrolera tratar con la complejidad de la naturaleza y la no linealidad requiere que pensemos fuera de los límites y que no seamos reacios a utilizar nuevas técnicas, ¿ok? Y refiriéndose con esas nuevas técnicas a los algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, y tengo lo que más les traigo son evidencias, ¿no? ¿Evidencias de qué? De diferentes fuentes, el efecto que está teniendo la inteligencia artificial en la industria petrolera. Hubo un foro en el Asian Pacific Executive Forum, que fue exclusivamente sobre la parte digital, ¿no? Discusión de la parte digital en el contexto petrolero. Y algo bueno y que mencionaban las empresas es que muchos de estos proyectos y desarrollos se encuentran en la fase de desarrollo de pruebas piloto o en la etapa inicial de interpretación. Esto fue en el 2019. Se está priorizando el análisis predictivo y el uso de la inteligencia artificial, y consideraban que uno de las áreas que más se iban a ver beneficiadas iba a ser la producción como parte de los algoritmos que se iban a ocupar. Al respecto, aquí lo que les estoy trayendo es buenas noticias, porque esto fue un foro internacional. Estaban mencionando que actualmente están, en el 2019 estaban en puerta con pruebas piloto, que todavía estaban empezando en la inserción de los algoritmos de inteligencia artificial a la producción, y que todavía estaban viendo para qué les iba a servir, ¿no? Y eso es bueno, son buenas noticias, porque todavía en México apenas estamos también empezando. Apenas está empezando a ver cómo la inserción. Y eso es buenas noticias. ¿Por qué? Porque los empleos que vamos a tener en un futuro aquí en México, pues van a tener que considerar que los perfiles tengan conocimientos sobre inteligencia artificial. Bueno, y también, pero sin embargo, pues ya actualmente ya hay un boom de publicaciones y de publicaciones relacionadas con inteligencia artificial. En la plática de ayer, el doctor Rodolfo Camacho les enseñaba una gráfica que era como una especie de exponencial, donde se veían las publicaciones que se estaban teniendo actualmente de inteligencia artificial. Yo lo que les traigo es, por ejemplo, en este congreso al que tuve la oportunidad de asistir de yacimientos no convencionales, algo que me sorprendió es que al menos el 70% de los trabajos que presentaban de investigación eran relacionados con inteligencia artificial aplicados a yacimientos no convencionales. ¿Ok? Entonces eso lo que me dice es que ya hay buen avance internacionalmente del uso de este tipo de algoritmos en la industria. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que ponernos manos a la obra. Bueno,
Y esto fue un análisis de publicaciones. Revisé el SPE y vi cuántos trabajos había de ciertas palabras, ¿no? Juegos de palabras, ¿no? Por ejemplo, de Machine Learning había relacionadas con ello 7,800 publicaciones. De inteligencia artificial habían alrededor de 11,000 publicaciones. De ciencia de datos había alrededor de 74,000 publicaciones. Acerca de Deep Learning, 9,900 publicaciones. Esto a la fecha del año pasado. Este conteo lo hice por ahí de septiembre del 2022, ¿ok? Pero, y de hecho, el Journal of Petroleum Technology ya tiene también una reserva especial, tiene una sección especial exclusivamente para publicaciones relacionadas con Data Science y Digital Engineering en la industria petrolera. Y de hecho, la SPE también ya tiene una división por derecho propia, una división tecnológica exclusiva de ciencia de datos. Y está a la par de las otras tres fundamentales del petróleo, que son perforación, producción y yacimientos, ¿no? Entonces estamos hablando de que pues ya hay bastante apoyo, ¿no? Bueno, y aquí en esta diapositiva, esta es una diapositiva adulterada. ¿Por qué? Porque esto era lo que pensaba Cuña en el 2004 acerca de cómo debería de ser el perfil de manejo el perfil de egresados de un estudiante en ingeniería petrolera. Y mencionaba que, bueno, pues el deber ser era tener sus conocimientos en educación básica, pues ciencias exactas, yacimientos, producción, flujo de fluidos, etcétera. Consideraba también el hecho de estas habilidades adicionales, la de liderazgo, comunicación, análisis económico de riesgos, una educación pues que haya asistido a campos, seminarios, congresos, y como uno de los pilares que mencionaban era el aprendizaje continuo de por vida y el pensamiento analítico y crítico. Yo la adulteré y le agregué esta parte, el análisis de datos a gran escala y el manejo de algoritmos de inteligencia artificial. Y ahorita les voy a enseñar por qué es un deber ser. Ahorita, esto es un empleo de esta empresa, una empresa en Pittsburgh que lo que quería era un analista, un analista en cuestiones de energía. Y pedía que la formación que tuviera egresado pues fuera al menos maestro, que fuera de formación geólogo, petrolero o ingeniero en energía, y que además bueno, tuviera 2 años de experiencia, ¿ok? Pero entre las otras habilidades que les pedían era que estuvieran familiarizados con la aplicación y el uso de Machine Learning, el manejo de Keras y TensorFlow, que son bibliotecas de Python, para el uso de análisis de datos, experiencia con el análisis geoespacial, con el manejo de lenguajes de programación como Python, Fortran y Visual Basic. Y bueno, aquí mencionaba que tuviera habilidades en el desarrollo y manejo de algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning también. Entonces, eso ya les está hablando que el perfil de egresados que ya está pidiendo la industria ya está considerando herramientas también de inteligencia artificial. Bueno, y entonces
¿Dónde entra dentro de la aplicación en la ingeniería petrolera? Bueno, dado el estado de la industria de petróleo y gas, una de las aplicaciones más apropiadas de esta tecnología es en campos inteligentes. Sin usar inteligencia artificial existen grandes limitaciones para hacer uso integrativo de flujos de datos e información con alta frecuencia muestral, disponible en muchos de los campos y pozos actuales. Las preguntas que comúnmente se abordan en la aplicación es qué tipo de información sobre el estado del pozo y el yacimiento se puede extraer de los datos de alta frecuencia muestral provenientes de pozos individuales, cómo se puede utilizar esos grandes volúmenes de datos para administrar proactivamente los pozos, identificar si un pozo necesita intervención, la integración del histórico con los modelos de simulación de yacimientos en tiempo real, el aseguramiento de flujo, el levantamiento artificial o el control de producción. Entonces, pues es de interés. Y aquí les traigo algunas aplicaciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, en este caso se aplicaba una mezcla de redes neuronales con algoritmos genéticos para poder identificar pozos que requirieran estimulación en un yacimiento de almacenamiento. ¿Ok? Y además de identificar el pozo, el algoritmo, una de las cosas que hacía era indicar si el tipo de estimulación tenía que ser química o si tenía que ser de tipo un fracturamiento hidráulico, por ejemplo. ¿Ok? Este otro trabajo utilizaba redes neuronales para poder identificar cuál era el mejor tipo de recuperación mejorada o cuál era el mejor proceso de recuperación mejorada que se podía aplicar dependiendo de las características del yacimiento. Otro también fue el uso, pero de Fuzzy Logic, de lógica difusa, para poder identificar pozos de relleno, identificar dónde colocar pozos de relleno dentro de un yacimiento, y como datos de entrada era la sísmica y los registros geofísicos. ¿Ok? Este es otro ejemplo. Este es casi es del libro. Este es el ejemplo de cómo utilizar redes neuronales de tipo backpropagation, que son como las más famositas, para poder asociar litología dependiendo de los registros, del tipo de registros geofísicos que tuviéramos. Bueno, continúo con los ejemplos. Este es otro ejemplo donde, utilizando mapas autoorganizados, identificábamos geocuerpos en datos sísmicos. Ahí los datos de entrada eran, ¿cómo se llaman? Los atributos sísmicos. Los atributos sísmicos y los iban agrupando, pero lo que los agrupaba era y definía más el tipo de geocuerpo que estábamos viendo, era el algoritmo de mapa autoorganizado. Otra aplicación posible posible para algoritmos genéticos, por ejemplo, y aquí esto no es una publicación, pero es una posible aplicación, que es para poder ajustar históricos de producción con curvas tipo. ¿Ok? Bueno, y también tenemos otras aplicaciones en producción. Podemos tener aplicaciones. En este trabajo, por ejemplo, se utilizaban redes neuronales para ver el flujo trifásico en tuberías. ¿Ok? En tuberías, y veían, en lugar de simularlo con ecuaciones, lo hacían utilizando la red neuronal y otros elementos que ahorita no me acuerdo, pero utilizaban la red neuronal y eso era para el flujo trifásico. En estos otros dos trabajos se veía el flujo de producción, eran
monitoreo de flujo de producción, pero por medio de, ya sea de redes neuronales, o de algún otro algoritmo de inteligencia artificial. Y finalmente también, para que vean, también hay aplicación en perforación. Esto era de, este artículo, por ejemplo, utiliza redes neuronales también para ver el grado de penetración del lodo cuando se está perforando, ¿ok? Y con eso analizaban el grado de penetración y si había alguna complicación en torno al grado de penetración. En este otro, este era un trabajo de monitorización de perforación. Este está interesante porque por medio de ver cómo eran las imágenes de los recortes, podían ver que si, por ejemplo, había grandes cúmulos, pues eso hablaba de que cuando se estaba perforando a lo mejor había un derrumbe o habían otros problemas, asociaban diferentes tipos de problemas dependiendo a cómo era la calidad de los recortes en la perforación. Entonces, pues eso también está interesante. Eso cae dentro de la parte de análisis de imágenes de la parte de inteligencia artificial. Y bueno, pues con lo que les comento, pues que nos habla de que el Machine Learning tiene muchas ventajas, ¿no? Tenemos la mejora de la precisión de tareas predictivas, la automatización de procesos, identificación de patrones, en grandes conjuntos de datos, toma de decisiones más informada, detección de tendencias y análisis de datos en tiempo real. Pero pues también tenemos limitaciones como cuáles, pues que requerimos datos de alta calidad y suficiente cantidad. Tenemos la dificultad para explicar los resultados y decisiones. ¿Por qué? Porque pues no son, como ya les mencioné, no son programados explícitamente para las tareas que ejecutan. Hay riesgo del sesgo en los datos y la algoritmia. Hay vulnerabilidad para el ataque adverso a los algoritmos y la necesidad de supervisión continua y de ajustes, ¿no? Así que y creo que ya, bueno, ¿y qué habilidades requieren cualquier persona que quiera dedicarse o poder aprender este tipo de algoritmos? Pues existe la necesidad de tener conceptos básicos de probabilidad, de estadística y programación y poder aplicar algunos mecanismos, por ejemplo, de álgebra lineal, de análisis de series de tiempo, etcétera, para la parte de preparación de datos. Y bueno, pues eso es la plática. Muchas gracias. ¿Preguntas? Muchas gracias.